Bueno, el escenario con que yo me encontré al inicio de la investigación se refería principalmente a una diligencia que había decretado el ministro Jaime Solís en que se exhumó de los restos de Jorge Matute para realizar nuevas pericias respecto de la causa de la muerte. En ese sentido, mientras esperábamos el resultado de esas pericias, yo me aboqué a conocer las dos tesis planteadas en su oportunidad tanto por Carabineros o por la Policía de Investigaciones y de esa manera poder describir el contexto y los antecedentes que apoyaban una y otra para a partir de aquello empezar a reorganizar la investigación en el sentido de poder validar o descartar los hechos que sustentaban cada una de las tesis. La teoría de Carabineros planteaba un concierto entre Bruno Betanzo, dueño de la discoteca La Cucaracha, y sus guardias en orden a mandar golpear a Jorge, haberle provocado la muerte y luego haber hecho desaparecer su cadáver. Esta teoría también planteaba dos supuestas razones por las cuales habría sido golpeado. La primera de ellas decía relación con un supuesto baile que había tenido la pareja de Bruno Betanzo, doña Carmen Cereño, con Coque, y también las circunstancias de haber eventualmente Coque presenciado una transacción de drogas que Bruno Betanzo desearía haber ocultado. Eso lo tenía como origen. Esta teoría de Carabineros se fundaba principalmente en su momento en la declaración de un testigo, Marco Antonio González, quien refirió haber visto a el oso, el guardia Marcelo Ramos, golpear a un sujeto con las características de Jorge Matute. Sin embargo, esta persona, que ya había sido interrogada en su oportunidad, fue reinterrogada por mí. Para tal efecto debimos concurrir a la cárcel de Yumbel porque esta persona desde esa época y hasta ahora ha estado permanentemente cumpliendo condenas por tráfico de estupefacientes. Él fue interrogado, su versión no pareció muy creíble, así que también este ministro ordenó pericia psiquiátrica y determinando que este testigo finalmente era un mentiroso patológico, tenía muchos rasgos de falsear toda la información, así que por lo tanto credibilidad cero. También se apoyaba esta tesis de Carabineros en la que denominó uno de sus protagonistas como la ruta de la sangre, una supuesta hallazgos de varias marcas de sangre que se supone que provendrían de esta golpiza que se le hubiera dado a Jorge. Todos esos hallazgos de sangre, si bien en su momento no fueron periciados, nosotros encontramos esas muestras debidamente selladas y las volvimos a remitir al FBI, quien nos contestó ya en mayo del año 2015 que ninguna de ellas tenía restos de ADN de Jorge Matute, por lo tanto esa sangre no tenía ninguna relación con restos orgánicos de Jorge. También en esa tesis basada en la golpiza supuesta de los guardias, refería muchas veces a un concierto en ocultar y en proteger al quien era el jefe Bruno Betanzo. Sin embargo, esa tesis también contrastaba que la mayoría que los tres guardias que trabajaban no eran personas de confianza del dueño, sino que el que más llevaba trabajando no llevaba más de un mes y medio, de manera tal que no era correcta la determinación de una lealtad o un pacto de lealtad con el jefe en personas que llevaban tan poco tiempo trabajando y que además que no se conocían más que los fines de semana que iban a realizar sus funciones. También esta tesis se basaba en esta golpiza y en estos restos de sangre. Nosotros pudimos recuperar todas las casacas y la ropa que ocuparon los guardias esa noche, la que enviamos a pericias ya en diciembre del 2014, pericia del Instituto Médico Legal sobre restos orgánicos, porque en sus bolsillos encontramos restos de entradas y confort manchados de sangre, que en su momento no habían sido ni siquiera abiertos por los peritos que actuaron hace más de 10 años atrás, y nosotros hicimos un nuevo análisis químico y además se utilizó un microscopio de barrido que tiene el laboratorio de criminalística
determinándose que ninguna de las muestras orgánicas que sí habían en estas casacas correspondía o ADN o arresto de Jorge Matute, volviendo por lo tanto a descartar científicamente la participación de los guardias en una eventual golpiza que, como señalaba, el punto de partida es una golpiza que ya la había descartado el informe médico legal y las pericias decretadas en esta causa, que en noviembre del 2014 determinaron que la muerte fue por intoxicación por pentobarbital, descartando cualquier fractura que tuviera como origen una golpiza. Por su parte, la Policía de Investigaciones, a cargo en ese momento de un equipo que comandaba el comisario Arenas, adscribió a la tesis de que 7 jóvenes que habían concurrido a la discoteca esa noche habían golpeado a Jorge y que en la golpiza Jorge había muerto y que frente a esta muerte repentina y no prevista habían decidido en ese momento ir a botar sus restos a la orilla del río, volver a la discoteca y generar una nueva pelea que hiciera a los testigos en su momento confundirse con cuál había sido la que había primero provocado la muerte. En el origen de esta pelea estaría que Jorge habría visto a uno de ellos rayar el vehículo de otro asistente a la discoteca, y esa sería la razón por la que lo habrían golpeado. La verdad es que esta tesis tiene menos hechos concretos que la anterior, porque la verdad es que esta tesis se basa, para empezar, en una golpiza, que, como le vuelvo a insistir, ya tenemos descartado científicamente, en el sentido de que no hay golpiza, no hay fractura, hay una muerte por intoxicación por un fármaco. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que dentro de la pelea que determina este informe policial, esa pelea no tiene testigos. Esa noche hubo 2 peleas que están perfectamente identificadas y con sus protagonistas perfectamente caracterizados en horas, en lugares y en cuántos participaron. Aparece entonces esta tesis de una tercera pelea que no tiene ningún testigo y ningún sustento fáctico. La crea este informe policial a partir de relatos que parecen estar relacionados a las 2 peleas efectivamente determinadas. Además, se le atribuyen características a este grupo de jóvenes que son las mismas que también tienen otro grupo de jóvenes que asistieron a la cucaracha esa noche. O sea, si yo quiero buscar jóvenes peleadores que andaban en vehículo y que tienen un estatus social alto, no me encuentro solamente con estos 7, yo creo que me encuentro con unos 150, las mismas características. De hecho, hay otra pelea que genera otro grupo de jóvenes al interior de la discoteca. Entonces, en ese sentido, no tenemos un hecho, tengo un prejuicio, ¿ya? Del cual yo no me puedo hacer cargo en una investigación científica. Segundo, también habla este informe policial de la existencia de una llamada, y se le da mucho hincapié a una llamada que habría hecho uno de estos jóvenes a Carabineros. Y lo cierto es que la llamada existió, fue al 133 y fue en un momento en que se ha podido determinar que fue cuando se estaba produciendo la pelea en la que efectivamente ellos participaron, donde golpearon a un artesano y previamente el vehículo también había resultado rayado. Entonces, la verdad es que la lógica significa darle un sentido a ese llamado por teléfono que no tiene más que aquel natural y obvio. Y otra postura es que los jóvenes habían incurrido en contradicciones. La verdad es que, repasadas cada una de las declaraciones, yo personalmente no veo que tales contradicciones respondan a hechos esenciales. Estamos hablando de jóvenes que asistían todos los días a la discoteca, por lo tanto cualquier día puede haber sido muy semejante al anterior, bastante ebrios, por lo tanto las diferencias que ellos manifiestan en el relato, que también se refieren a elementos no esenciales. Por ejemplo, si las rayas del auto de uno de ellos eran redondas, eran espirales o eran círculos. Si lo estacionaron en un lugar y luego a una distancia que no es más allá de 2 o 3 metros del primer lugar. Si hicieron llamadas por teléfono, que sí, que hay llamadas por teléfono, y se determinó finalmente
que eran amigos o a la polola de uno de ellos, ¿ya? Y finalmente se hizo mucho hincapié en el informe del comisario Arenas respecto de una llamada que se había transmitido por uno de los jóvenes a través de una antena repetidora del Camino Santa Juana. Esa está perfectamente determinada que se realizó por el teléfono de uno de los hermanos de uno de los procesados y se realizó desde Quillón, porque precisamente estaba en un asado universitario con varios testigos que lo reafirmaron. De esta manera, la tesis de la PDI, efectivamente, según mi impresión, aparece llena de supuestos, de prejuicios y no de hechos. Entonces yo ni siquiera podría construir una presunción a partir de ella, porque son solo suposiciones. Eh, la verdad es que yo pude determinar que los interrogatorios que se realizaron a estas personas, que eran bastante jóvenes, habían incluso adolescentes de 17 años, entre 17 y 21 años tenían en la época, fueron con bastante presión. Algunos de ellos refirieron que habían sido golpeados, maltratados. Yo personalmente creo que se vulneraron sus derechos, se les mantuvo en incomunicación a alguno de ellos, aislados en la cárcel del Manzano, siendo muy jóvenes. Por lo tanto, no me imagino que de haber sido ellos hubieran podido resistir tantos apremios que sufrieron además en una época que parece que fue buscada para poder cortar su espíritu, quebrarlos emocionalmente, porque fue entre Pascua y Año Nuevo. La verdad es que yo veo en sus relatos, al principio sin conocerlos a ellos, luego los conocí también, aquí vinieron a declarar, pero sin conocerlos, yo vi en sus relatos mucha presión y mucha manipulación de testimonios. Yo tuve a la vista un video de una reconstitución de escena y no me pareció que la actuación que tuvo el policía fuera de una persona imparcial o de una persona respetuosa de los derechos de quienes estaba interrogando. Bueno, este es un rumor que nosotros pudimos determinar que nace de una amiga de Carmen Cereño, que se denominó como amiga, pero finalmente no le era tal, que se llama Cheri Ruiz, esposa de uno de los guardias de la cucaracha. Ella, la verdad, que introdujo en la investigación varios hechos falsos, con una finalidad de desviar, producto de alguna deficiencia mental. Hasta el día de hoy no puedo entender. Pero una de estas mentiras que precisamente ella llevó a Carabineros fue haber involucrado a Carmen Cereño en un baile con Jorge Matute que habría desatado los celos de Bruno Betanzo. Eso nunca existió. Nunca existió porque tenemos testigos absolutamente imparciales que estuvieron con Carmen Cereño toda la noche en la caja, ¿ya? Y que la vieron salir únicamente, no más allá de 5 minutos, al baño y volver. Así que eso está totalmente descartado. Sobre tráfico de drogas no hay un solo testigo que refiera a tráfico. Evidentemente hay consumo y sobre eso, sobre el consumo de droga al interior de la discoteca, hasta el propio Bruno Betanzo reconoció que eso podía ser y que son situaciones que por más que traten de controlarlas, se escapan a veces de las manos del dueño o de los propios guardias cuando se producen estos eventos de más de 200, 300 personas. Pero respecto de algún tráfico específico de droga, no hay un solo testigo ni un solo relato que así lo firme. Y con el cartel del carbón, yo considero que también fue una de las tantas mentiras que se introdujeron para desviar la investigación. No hay ninguna relación de la investigación de la muerte de Jorge Matute con el cartel del carbón. Y si alguna vez alguien quiso introducir, por ejemplo, la muerte del cabo Martínez como una situación relacionada a Jorge Matute, eso también no solamente fue descartado en esa época. Yo realicé diligencias para descartar definitivamente toda esta leyenda que se había generado el cartel del carbón. Y la verdad que todo lo que se ha dicho es falso. El cabo Martínez no tenía una agenda con el lugar donde apareció el cuerpo de Jorge Matute. El cabo Martínez no investigó el cartel del carbón y la muerte de Matute porque no tenía ni las capacidades ni los conocimientos para hacerlo. Y sí se suicidó. Y se suicidó, entre otras cosas, porque habría sido involucrado en situaciones bastante extrañas con el denominado Mañungo, que era el jefe del cartel del carbón, y se sumaba
a situaciones de psiquiátricas, emocionales e incluso económicas por las que estaba pasando justo en la época en que es investigado. Yo entiendo que ahí Carabineros realizó una investigación en la comisaría de Coronel, donde apremió y presionó bastante a los carabineros y quizás llegaron a provocar este suicidio, pero de ahí a que esto tenga relación con mi causa de la desaparición de Jorge Matute, ninguna. Ahí Carabineros hizo mucho asunto respecto a la presencia de policías de investigaciones. Policía de Investigaciones, a su vez, investigó la presencia de Carabineros. Había ahí una disputa, yo creo que de muchos celos profesionales, y cada cual imputó la presencia de Carabineros a uno u otro y se hicieron diligencias, muchas diligencias para determinarlo. Finalmente, lo único claro es que Carabineros existieron, pero al día siguiente. Bueno, Carabineros también desarrolló durante más de 6 meses, ¿ya?, la tesis de un testigo, precisamente sordomudo, que había sido secuestrado junto con Jorge Matute y que había estado en un galpón, en un predio lejano a Concepción, y que luego había sido dejado en libertad. Lo cierto es que esa pista, que ocupó más de 6 meses de investigación y de recursos por parte de Carabineros, era descartable desde el primer minuto, porque este testigo, a la hora que él señaló que estaba secuestrado con Jorge Matute, había estado detenido en la primera comisaría de Carabineros producto de consumo de alcohol en la calle. Y él nuevamente no tuvo más que reconocer que mintió. Sí. Carabineros también atribuyó a uno de los guardias haberse llevado el cuerpo de Jorge Matute en uno de los autos en el que había asistido a la discoteca a un sector denominado La Aguada, que queda en Yumbel. La verdad que esa tesis nosotros la rescatamos en los momentos en que estuvimos investigando al guardia Cristian Montes, precisamente por una serie de mentiras que lo habían relacionado con su esposa Cheri Ruiz y varias desviaciones a la investigación. Entonces quisimos retomar esa línea y la investigamos en profundidad, pero al investigarla en profundidad nos encontramos que muchos de los relatos de la época, muchas de las personas que intervinieron en estos relatos no eran ciertos. Las personas nos negaron efectivamente haber realizado esas declaraciones. Hubo algunas firmas en estas declaraciones que fueron determinadas como falsas, y finalmente nosotros en terreno pudimos determinar que muchos lugares que se describían era imposible la descripción que se realizaba, y a su vez que la época en que supuestamente se había realizado esa investigación y se habían encontrado esos hallazgos corresponden a épocas que ni siquiera guardan relación con quienes habían hecho las diligencias. Por ejemplo, aparecen algunas diligencias firmadas por un comisario de Carabineros, por un mayor y por un teniente, que en esa época ya ni siquiera estaban en comisión de servicios para la averiguación de las causas de Matute. Por lo tanto, determinamos que incluso ahí se falseó casi el 100% de esa información y no tuvimos más que descartarla. En abril del año 2015 ya había salido por la prensa que en los restos de Jorge Matute se había encontrado un fármaco, una droga que pudo haber inhibido su voluntad, y que eso estaba dentro de las posibilidades de haber muerto bajo los efectos de esta droga. Eso en ese momento. Eso fue más o menos, salió por la prensa entre fines de enero, febrero del 2015. Las primeras semanas de abril de 2015 se toma contacto con el equipo de investigaciones que trabajaba conmigo, un comisario de la Brigada de Homicidio de Antofagasta, que en la época de la desaparición de Jorge Matute llegó acá a trabajar con el equipo del comisario Arena. Él en ese tiempo era un joven detective o inspector, y recordó, y eso vino a declarar a la causa, recordó que ellos tenían los antecedentes de que a Jorge le habrían echado alguna droga en un trago y que a partir de eso se había perdido su rastro. Él de hecho realizó diligencias por sus propias iniciativas sobre el particular y generó una carpeta.
nos llamó mucho la atención que esa carpeta, él se recordaba bastante bien que era una carpeta azul que le había puesto hoja de parra, porque ellos en su investigación le atribuyen un nombre a la supuesta droga que le habían dado Jorge, y ellos le pusieron hoja de parra, y así se llama la carpeta. Y partieron con ese dato, y a partir de ese dato incluso encontraron a otro joven que no más allá de un mes antes en la misma discoteca había relatado que luego de haber recibido un trago en forma gratuita de algún asistente, también había perdido el conocimiento, apareciendo días después en otro lugar lejos de Concepción, en Coronel y en Lota, y evidentemente no se acordaba de nada, de nada. Incluso el investigador nos manifestó que según su juicio y según los testigos que lo acompañaban, y que fueron testigos de esta pérdida de conciencia, y esta persona incluso desapareció por un día entero, tenían la sospecha de que había sido violada. Todo eso a nosotros nos pareció bastante sorpresivo porque no teníamos ningún conocimiento en todo el estudio que yo había hecho de la causa de una arista que relacionara efectivamente algo que ahora parecía tan concordante con la causa de muerte. Nuestra causa de muerte partía de un fármaco, lo más probable en un trago, ¿ya? Y justamente teníamos frente a nosotros un comisario de investigaciones que hace 15 años atrás había investigado un supuesto fármaco en un trago que se le habría entregado a Jorge Matute. De ahí para adelante, entonces, nos pusimos en la empresa de encontrar esa carpeta, ¿ya? Para lo cual nos había dado este dato, el nombre, le había puesto hoja de parra. Y es así como el equipo de investigaciones que trabaja conmigo se constituyó en las dependencias del cuartel de la Policía de Investigaciones de aquí de Calle Angol, buscando todas las carpetas y todos los documentos que hubiera sobre la causa de Jorge Matute. Esto rindió resultados 15 o 20 días después, precisamente encontramos la carpeta y no solamente contaba con la descripción de esta persona que le había ocurrido aquello sobre que relacionaba haberse servido un trago con droga y que lo había hecho perder la conciencia, sino que además refería la existencia de otro testigo que también se le había producido el mismo efecto, había perdido la conciencia y lo atribuía a droga que le habían echado en el trago en una visita que había hecho a la discoteca La Cucaracha. Luego, esta carpeta también contaba con la mención de 19 personas que habían sido en su momento determinadas, no investigadas, solo determinadas por el comisario Carlos Estuardo, quien llevó la investigación los primeros 10 días antes que llegara el comisario Arenas, en los cuales él había referido la presencia de personas de orientación homosexual que pretendían, por lo general eran personas mayores con recursos económicos, que para obtener sexo casual emborrachaban a jóvenes, en algunos casos le metían, decía, droga a los tragos y por lo general lo hacían en discotecas alejadas de Concepción, donde además tuvieran como plus poder ofrecerles el traslado en sus vehículos. Este antecedente lo manejaba el comisario Estuardo desde el día 2 de noviembre del año 99, cuando en un interrogatorio que realiza él junto con funcionarios de la VIPE, de la Policía de Investigaciones de Santiago, se presenta un testigo de identidad protegida que relata estos hechos como comunes y corrientes y como un supuesto que ocurría en las noches, en la discoteca, en fiestas electrónicas, en discotecas alejadas de la ciudad, y que él estimaba que era un antecedente bastante certero de lo que le podía haber lo que podría haber ocurrido con Jorge Matute en esa discoteca. Hasta donde nos comentaron los mismos protagonistas de la época, en el caso del comisario Estuardo, que él tuvo esta línea de investigación, él fue sacado de la investigación cuando el nivel central de la policía designa al comisario Arenas. De hecho, el comisario Estuardo fue muy finalmente maltratado porque el comisario Arenas hasta lo persiguió a él como sospechoso de haber desaparecido a Jorge,
por una situación que fue bastante doméstica y que no vale la pena ahondar. Y esta línea, finalmente, el comisario Arenas prohibió a los inspectores de la época que investigaran. Esto incluso llevó a que muchos de ellos se retiraran del grupo y volvieran a sus labores habituales en Santiago. Evidentemente, si un inspector o si un detective no adscribe a la tesis de su jefe, no tiene poco que aportar. Y ahí en ese momento deciden irse y volver a sus labores habituales. El que quedó acá era aquel al que escribía a la tesis del jefe del grupo, ¿ya? Y si el jefe del grupo decidió en un momento que eso no se investigaba, no se investigó. No solamente no se investigó, ni siquiera se puso en conocimiento de la juez de la época que existía esta línea, que existía un testigo secreto, que tenía información que era bastante importante y sí, era posible de relacionarla con una causa cierta de muerte y no con todas estas aristas que sí se investigaron, pero que no tenían racionalidad alguna. A partir de esta lista, nosotros tomamos esta tercera vía investigativa, que si bien existió a los 10 días de haber desaparecido Jorge, según nos contó el propio comisario Rojas, que fue el que nos dio el dato de la hoja de parra, había sido decidida no investigar. De manera tal que tratamos de partida de tomar esta lista de 19 nombres, entrevistarnos con el comisario Estuardo, hoy día está en retiro, y con varios personajes que apoyaron esta línea investigativa en los 10 días que pudieron. Y es así como pudimos acotarla en cuanto a nombres y en cuanto a participación. Algunos de ellos nos aparecían como asistentes a la discoteca, otros no. Y empezamos a ubicarlos 15 años después y a interrogarlos. Es así como nos encontramos que de esta primera lista habían ya 7 personas fallecidas. Esta lista a su vez nos dio muchos nombres de personas que podían aportarnos datos sobre esta línea investigativa. Y ahí se empezó a repetir y ser una constante entre varios testigos que vinieron a declarar la existencia de personas maduras con recursos económicos, muchos casos de doble vida o con familia, que para conseguir sexo ocasional concurrían a discotecas alejadas de la ciudad, invitaban a subirse a los autos, invitaban traslado, invitaban trago, a veces entraban, a veces bastaba con quedarse en los estacionamientos, con fines evidentemente sexuales. Esta línea incluso nos llevó a 4 personas, testigos, que habían también sido víctimas de situaciones semejantes, de haber perdido la conciencia, de haber aceptado un trago, de haber amanecido al día siguiente en su departamento, en su casa o en distintos lugares sin saber siquiera cómo habían llegado, pero con evidencias de haber sido violentados sexualmente. En su momento ellos ni siquiera se consideraron víctimas, por lo tanto ni siquiera hicieron las denuncias. Y de ahí empezó a aparecer este elemento como constante y relacionada, y era fácilmente relacionable con lo que nosotros estábamos buscando. Nosotros buscamos a alguien que le puso una droga a Jorge en su trago para disminuir su capacidad de reacción, para dormirlo o para evitar la resistencia. Y eso, a 10 días de su desaparición, tenía 2 testigos. 15 años después, juntamos 70 testigos más sobre ese modus operandi. Y por eso esa lista de sospechosos, al principio la redujimos a quienes tenían las características, quiénes eran los nombres que más nos aparecían como ciertos. Y bien, tenía 7 fallecidos y de esos hay al menos 12 sospechosos, 7 fallecidos y los otros 5 interrogados, obviamente 17 años después.
nos ha parecido que es así, personas individuales con comportamientos semejantes. No lo pudimos determinar. ¿Por qué? 15 años del hecho, ¿cuáles son las conclusiones? Porque precisamente nos hemos chocado no solamente con el fallecimiento de muchos de quienes aparecen como sospechosos, muchas personas que aparecen como mencionados, que acostumbraban realizar este tipo de conductas, sino que además con lo que significa hacer que 17 años después podamos encontrar a quienes son asistentes, a quienes puedan recordar estos hechos y a quienes quieran 17 años después revivir situaciones bastante complejas en su vida, como los de estos 4 testigos que he contado, o también poder encontrar aquellos asistentes que están referidos, pero cuyos nombres nunca pudimos determinar, asistentes que vinieron esa noche de otras ciudades, de Temuco, de Los Ángeles, de Chillán, incluso asistentes extranjeros, que obviamente a más de 15 años atrás no solamente se nos hace difícil o casi imposible individualizar, sino que muchos de ellos individualizados, identificar, encontrarlos en esta ciudad y poder hacer que recuerden lo que aconteció en esa época y en ese tipo de lugares hace 15 años atrás. Hoy día nos hemos encontrado con una investigación cuyos datos, cuyos hechos concretos y cuyos partícipes estaban fresquitos hace 16 años atrás. Hoy día están fallecidos, están olvidados, están imposibilitados de declarar, y están imposibilitados de determinarlo. Yo considero que sí, yo considero que sí. Lo que tenían a 10 días de desaparecido Jorge Matute calza, enlaza perfectamente con lo que nosotros 15 años atrás nos entrega un resultado científico. A Jorge le dieron un fármaco en un trago para que perdiera su conciencia. Eso fue relatado por 2 testigos a los 10 días desaparecido Matute y no obstante ello no generó línea de investigación. Yo tengo muy claro que lo que hubo aquí fueron una cantidad insuperable de errores que provinieron de una falta de coordinación y de conocimientos. Carabineros con la Policía de Investigaciones se enfrentaron entre ellos para ver quién llegaba primero. Destruyeron sitios del suceso. Destruyeron evidencia, porque cuando ellos toman los testigos y los presionan y no los oprimen, los destruyen como testigos. Generaron líneas de investigación total y absolutamente irracionales. Hubo celos profesionales entre ellos y entre quienes venían de Santiago, al punto que se generó un compartimentaje donde lo que hacían unos era en desconocimiento de lo que hacían los otros. Cero coordinación. Y a su vez, quienes venían de Santiago venían con cero conocimiento de la realidad de la entretención en Concepción en esa época. Creo que los errores vinieron y fueron muy dramáticos en esta investigación, precisamente a partir de no entender cómo se divertían los jóvenes en esta ciudad, qué significaba una fiesta electrónica, qué tipo de asistentes concurrían, qué tipo de drogas se utilizaba como entretención y a qué fármacos acudían los jóvenes con esa misma finalidad, sin ser ni cocaína ni marihuana. Hubo muchos prejuicios de personas que desconocían la realidad de Concepción en esa época y creyeron quizás que era la misma de Santiago o de otras ciudades. Yo la verdad es que no me siento optimista, no me siento tranquila, siento una frustración grande, porque precisamente yo esperaba encontrar la verdad completa. Si bien podía no encontrar la justicia que quería la familia, porque la familia quería
procesamientos, eventualmente ellas chocábamos con una eventual prescripción, sí lo que yo esperaba era encontrar la verdad completa, decirle a su hijo se lo llevó tal persona y le hizo esto. ¿Ah? Lamentablemente eso me frustra en cuanto a haber llegado en esta línea investigativa que nos dio muchos resultados. Yo en un momento sentí que iba por la línea correcta porque todo enlazaba hacia este número de sospechosos que reunían todas las características y la actividad que nosotros buscábamos. Sin embargo, cuando nos encontramos con el fallecimiento de la mayoría de ellos, nos vemos enfrentados a un túnel sin salida. Porque esto significa no solamente que no podemos seguir investigando, significa que ni siquiera puedo yo decir cuáles son sus nombres, de quien yo incluso creo que pudo haberlo hecho, porque son personas fallecidas, que nunca han sido interrogados y que por lo tanto nunca han sido escuchados. No puedo vulnerar sus derechos aún siendo personas muertas.